Al parecer, mucha gente piensa constantemente en Roma, y solo por los números. Es difícil ver por qué. Roma no fue el imperio más grande que jamás haya existido. Tampoco fue el más antiguo, el de mayor duración, el más dominante a nivel global o el más innovador. Aún así, la influencia de esta región y periodo de tiempo, definidos de forma vaga, aún se siente en nuestras economías modernas cientos de años después. Ahora bien, mucho de eso puede ser por casualidad. ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! Roma dominó principalmente Europa y fue reemplazada gradualmente por estados-nación que, de una forma u otra, aún existen hoy en día. Y esas naciones europeas aprendieron muchas lecciones como estados separatistas del Imperio Romano, que, hay que reconocer, también aprendió mucho de los imperios que lo precedieron. Hay una razón por la que la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos, que son posiblemente los símbolos de poder político del país más poderoso del mundo, se parecen mucho a la arquitectura de hace 3000 años. La cuestión es que ser dominante en una región que luego sería aún más dominante es una gran manera de que la historia de un imperio sea recordada por encima de otras, que en muchos sentidos son probablemente mucho más notables. Pero ese es un argumento para historiadores o arquitectos. La razón por la que estamos aquí, por supuesto, es para explorar el legado económico que esta línea de herencias históricas ha dejado en nuestro mundo moderno. Aunque los economistas no puedan predecir el futuro, aún hay muchas lecciones preocupantes que aprender del pasado. Aparte de ser realmente interesante, Roma antigua como un caso de estudio económico puede revelar mucho sobre nuestro mundo moderno. Además, añade la perspectiva de que, a pesar de su increíble poder e influencia que literalmente ha repercutido a través del tiempo, incluso en su apogeo, probablemente solo era comparable en riqueza e industrialización a países como Uganda, Bolivia o Nepal. Y eso puede ser optimista. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la economía romana fuera tan influyente en nuestros sistemas económicos modernos? ¿Qué puede enseñarles a los economistas sobre la naturaleza fundamentalmente limitada del crecimiento ilimitado? Y finalmente, si nuestras economías han tomado tanto de este imperio antiguo, ¿estamos condenados a repetir los mismos errores? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a la antigua Roma en la lista de economía explicada. El Imperio Romano, de una forma u otra, duró casi 2000 años, hasta tan tarde como los 1800, pero por simplicidad, vamos a observar el período alrededor de los años 100 a 200 después de Cristo, la cúspide del imperio, al menos desde una perspectiva territorial. Ahora, con eso aclarado, quizás ni siquiera importe, porque sea cual sea el año seleccionado, la economía de Roma era bastante pobre, al menos en comparación con los estándares actuales. Ahora, eso puede sonar difícil de creer, ya que el imperio normalmente se representa como una fuerza todopoderosa que dominaba su área del mundo y creaba una riqueza espléndida, al menos para sus ciudadanos élite. Pero la realidad es que era principalmente un estado agrario con muy poca industria, y su economía reflejaba eso. Calcular la producción económica total de un país incluso hoy, con el beneficio de los estándares modernos de registro y grandes organizaciones internacionales que se comprometen a hacer la investigación necesaria para obtener estos números, es bastante difícil. Calcular el PIB de un imperio de 2000 años que guardaba relativamente pocos registros y no tenía supervisión independiente basada en reliquias deterioradas es un desafío completamente distinto. Pero Raymond W. Goldsmith, quien fue un economista e historiador legendario, hizo el mejor intento que cualquier economista ha logrado. Estimó que el Imperio Romano tenía un PIB per cápita de alrededor del equivalente a 1.000 a 1.277 dólares estadounidenses de hoy, lo que lo haría una economía desesperadamente pobre, muy por debajo del promedio mundial actual, con la mayoría de su gente viviendo en pobreza absoluta. En conjunto, esto supone una producción económica total de alrededor de 50 a 60 mil millones de dólares estadounidenses, lo cual también la haría una economía muy pequeña. El PIB, o Producto Interno Bruto, es una medida de cuántos bienes y servicios produce una economía en un año dado. Pero hay dos formas generales de calcularlo: desde el lado de la producción o desde el lado del consumo. Teóricamente, es posible medir el PIB registrando cada bien o servicio final que sale de una línea de producción, se construye o se realiza por una economía. El problema, por supuesto, es que esto sería increíblemente difícil de hacer con precisión, ya que implicaría llevar un registro de todos estos diferentes eventos, lo cual ocurre millones de veces al día en cualquier país del mundo.
Si una nación realmente intentara medir su actividad económica de esta manera, entonces una gran parte de su actividad económica sería solo medir su actividad económica. No es un gran resultado considerando todo. Es por eso que, en el mundo real, la mayoría de las cifras de producción se miden usando la demanda en lugar de la oferta. Si algo de valor se crea en una economía, será demandado por algún participante económico. Incluso las cosas que se producen y no se venden de inmediato se cuentan como una inversión hecha por una empresa, porque al final, la esperanza es que esos bienes puedan venderse a un consumidor. Esto significa que, mientras esperan ser vendidos, se cuentan como inventario, que es un activo. Si algo se produce y no es demandado por nadie a ningún precio, entonces no tiene valor, y la producción de ese bien no debería haberse contado de todos modos. La demanda total, o demanda agregada, como algunos economistas la llaman, es mucho más fácil de medir porque cada vez que alguien en una economía moderna avanzada compra algo, al menos legalmente, se guarda un registro por razones de impuestos y contabilidad. Esos registros pueden ser fácilmente recopilados por los economistas y utilizados para construir métricas económicas como el PIB. Ahora bien, por supuesto, Raymond W. Goldsmith y los demás economistas que vinieron después de él, intentando calcular el PIB o la producción económica total o la demanda agregada del Imperio Romano, no contaban con esos datos disponibles para ellos. Pero aún podían utilizar las mismas técnicas básicas al observar cuánta cantidad de trigo consumía el ciudadano romano promedio, según los registros. Podían armar cifras de producción de otros bienes producidos, como alimentos, proyectos de construcción y extracción de recursos naturales. También podían analizarlo desde el lado de la producción, midiendo la cantidad promedio de oro extraído en el imperio y calculando a cuánto equivalía eso en términos económicos ajustados de manera simple. El resultado fue que la mayoría de los romanos vivían al día y la riqueza dependía principalmente de la calidad de la cosecha de ese año. Según los estándares globales de la época, los romanos disfrutaban de una mejor calidad de vida que la mayoría de las personas, gracias a algunas inversiones en infraestructura y algunas sorprendentes tecnologías agrícolas. Pero según los estándares modernos, incluso los élites vivirían vidas mucho más pobres que cualquier persona afortunada de estar viva viendo este video. Esta pobreza relativa lleva a un interesante conjunto de preguntas que realmente demuestra cuán milagroso es nuestro mundo moderno. Entonces, para empezar, ¿por qué era tan pobre el mundo antiguo? Para producir una salida económica, una economía necesita los factores de tierra, trabajo y capital. Mencionamos esto mucho, así que no quiero repetir demasiado aquí. Pero para los nuevos espectadores del canal, el capital en economía es simplemente una forma técnica de describir cosas que ayudan a hacer otras cosas. Un martillo es capital, la computadora en la que trabaja la gente es capital, un camión es capital, la red de carreteras es capital, y algunos economistas incluso consideran cosas como fronteras bien protegidas y un sistema educativo robusto como capital, porque son cosas que ayudan a una economía a producir. Ahora bien, producir cualquier cosa en una economía aumentará la producción económica total o PIB, pero también requerirá alguna combinación de estos tres factores de producción. Una fábrica con los mejores trabajadores del mundo no sirve sin tierra. Ponla ahí. Las minas más ricas con equipos de perforación de última generación no sirven sin mineros, y las tierras agrícolas más fértiles del mundo con agricultores capacitados no sirven sin equipo de cultivo y semillas para plantar un cultivo. En su apogeo, el Imperio Romano tenía mucha mano de obra, entre 50 y 80 millones de personas en total que podían trabajar en las industrias de la nación. También tenía mucha tierra, una gran tierra que era muy cultivable y estaba llena de los recursos que importaban en ese momento. Y además tierras alrededor del Mediterráneo, lo cual era excelente para la pesca, el comercio y el transporte. Lo que le faltaba era capital. El Imperio Romano básicamente no tenía nada que pudiera aprovechar el trabajo de los individuos. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura porque la mayor parte de la población necesitaba dedicarse a la agricultura. El agricultor promedio en ese momento, trabajando con herramientas manuales y un conocimiento rudimentario de los patrones climáticos y sin fertilizantes, solo podía cultivar lo suficiente para alimentarse a sí mismo y un poco más para contribuir a la sociedad, de modo que un pequeño grupo de otras personas pudiera dedicarse a construir grandes monumentos, filosofar o vivir vidas de antigua extravagancia. Un agricultor moderno hoy, usando herramientas como fertilizantes, equipos de cosecha y mapas meteorológicos, puede producir individualmente suficiente alimento para sí mismo y para miles de otras personas. Lo cual significa que la mayoría de las personas en nuestras economías modernas no tienen que pasar su tiempo cultivando y pueden enfocarse en otras cosas.
incluyendo innovar para hacer que todos los demás sean más eficientes. El Imperio Romano tenía más capital que la mayoría de los imperios de la época, y algunas de sus herramientas y proyectos de infraestructura eran realmente impresionantes. Pero algo como el acueducto romano era una maravilla de la ingeniería en su momento, representando una inversión significativa de recursos económicos para el imperio. Hoy en día, básicamente cada ciudad en el mundo occidental tiene algo que hace exactamente lo mismo, un sistema de agua. Y no se considera una maravilla, se considera una expectativa. La falta de herramientas y tecnología también explica algo que es de vital importancia para entender nuestras propias economías modernas. Probablemente todos los que están viendo este video en este momento son económicamente más ricos que incluso los mayores emperadores de Roma. Ahora, a simple vista, eso puede parecer una afirmación loca, pero en el lado opuesto de la producción económica está el consumo económico. Un emperador romano obviamente tendría acceso a más bienes y servicios que requerían tierra y trabajo, pero mucho menos de los bienes y servicios que requerían capital. Y eso es la mayoría de las cosas que realmente disfrutamos en el mundo moderno. Tenemos acceso a alimentos de todo el mundo, información al alcance de la mano, transporte que puede llevarnos básicamente a cualquier lugar de la Tierra en menos de un día, atención médica que puede convertir una lesión potencialmente mortal en la antigua Roma en un inconveniente menor. E incluso cosas como aire acondicionado, iluminación, refrigeración, son comodidades que la mayor parte del mundo moderno da por sentadas y que habrían sido inimaginables para los emperadores romanos. Ahora bien, por supuesto, la realización personal no es un número de consumo. Los economistas pueden y deben considerar cosas como la jerarquía de necesidades de Maslow al comparar la riqueza de dos grupos que son tan diferentes como un ciudadano global moderno y los emperadores romanos. La jerarquía de necesidades de Maslow clasifica las cosas que los humanos consumen para satisfacer diversos deseos. En la base de la jerarquía se encuentran los bienes y servicios que cumplen con el deseo esencial de permanecer vivos, y hacia la cima hay cosas que hacen que las personas se sientan bien, más importantes o orgullosas. Ahora, la jerarquía de necesidades de Maslow es solo un ejemplo de estos marcos, aunque el más famoso. Pero incluso al desglosarlo y ver cada nivel individual, las personas hoy en día están mucho mejor que incluso las personas más ricas de la antigüedad. Probablemente se podría decir algo sobre sentirse más rico cuando tienes las ventajas de la autorrealización, de poder gobernar un imperio en expansión. Pero fuera de la vivienda, tenemos una riqueza económica real más tangible. Incluso la vivienda en sí, un palacio romano antiguo, podría sonar agradable, pero personalmente no lo cambiaría por mi casa de 2 habitaciones con electricidad, agua corriente e internet. Ahora bien, si eso no es convincente, existen correlaciones estadísticas que pueden mostrar la escala de riqueza que disfrutamos hoy en Occidente. Y la más fácil de ver es la esperanza de vida. Existe una correlación muy fuerte entre la riqueza económica y la esperanza de vida. Esta correlación existe entre individuos, países e incluso vecindarios dentro de la misma ciudad. Esta correlación es, en cierto sentido, casi evidente por sí misma, ya que lo más valioso que tenemos como seres humanos es nuestra vida. Pero antes de ponernos demasiado filosóficos, un ciudadano romano promedio tenía una esperanza de vida de alrededor de 20 a 30 años, dependiendo de la época y la región dentro del imperio donde vivían. Eso se debía mucho a la mortalidad infantil, pero aún así, solo alrededor del 20% de las personas llegaban a los 50 años. Los emperadores, al ser mucho más ricos, tenían una mejor expectativa de vida y, según los historiadores, vivían en promedio unos 50 años, incluso teniendo en cuenta las muertes en el campo de batalla o los asesinatos, que eran mucho más comunes. La mayoría de los emperadores luchaban por alcanzar lo que hoy consideraríamos una edad avanzada. Estos datos también ignoran la mortalidad infantil, porque si un bebé moría al nacer o a una edad extremadamente temprana, no llegaría a ser emperador. Así que sí, Roma, con toda su importancia histórica, era increíblemente pobre hasta en la cima. Era pobre porque simplemente no podía producir tantas cosas como las que damos por sentadas hoy en día. Y no podía producir tantas cosas porque no tenía las herramientas y tecnología para permitir que sus trabajadores produjeran más cosas. Así que casi todos pasaban la mayor parte de su tiempo productivo tratando de hacer suficiente comida para sobrevivir, con solo un poco extra para contribuir a la riqueza del imperio. Entonces, la última pregunta es, ¿por qué Roma no desarrolló capital? Los economistas tal vez no puedan predecir el futuro, pero tampoco pueden predecir pasados alternativos. Dicho esto,
¿Cuál fue la razón por la que Europa en el siglo XVIII-XVII pudo iniciar la revolución industrial, pero el más grande y en muchos aspectos más avanzado Imperio Romano permaneció principalmente agrario durante miles de años? Por supuesto, la misma pregunta podría hacerse para cada imperio que no creó maquinaria para remodelar nuestro mundo moderno. Pero por ahora, nos centraremos en Roma. En el caso de Roma, sin embargo, no había mucho incentivo para hacerlo. Tenían una inmensa cantidad de mano de obra, compuesta en parte por trabajadores regulares y en gran medida por esclavos. Así que las primeras versiones de cosas como las máquinas de vapor, que sí tenían, se veían como poco más que una novedad. Europa, en vísperas de la Revolución Industrial, en realidad tenía una escasez de mano de obra. Por lo tanto, las herramientas que podían ayudar a un trabajador a hacer más trabajo se consideraban una mejor inversión que simplemente conseguir un trabajador adicional. Claro, también hubo un elemento de suerte involucrado. Si algunos romanos hubieran encontrado motores de vapor de pistón y hubieran podido demostrar las aplicaciones de esa tecnología, la historia podría ser muy diferente hoy. Esta tecnología también es autorreforzante. Las máquinas que pueden hacer el trabajo de los trabajadores de campo significan que más personas pueden trabajar en fábricas. Más personas en fábricas significan más personas ganando experiencia con maquinaria. Y esa experiencia podría compartirse con otras tecnologías nuevas como la imprenta. Después de miles de años de actividad económica global casi totalmente estancada, el efecto acumulativo de la nueva tecnología nos llevó de trabajar en los campos a vivir vidas más ricas que los emperadores en el lapso de unas pocas generaciones. Esto no debería restar importancia a algunos de los desafíos muy reales que enfrentamos en nuestras vidas modernas. Si acaso, debería dar más peso a esas críticas. La complacencia de estar contentos es la razón por la cual solo recordamos a Roma hoy. El tamaño es algo que ya hemos encontrado que era bastante pequeño en comparación con los estándares modernos. Aunque incluso en ese momento, en otra esquina del mundo, la dinastía Han, en lo que sería la China actual, probablemente tenía una economía más grande en general, porque la agricultura en esa región era más fértil, por lo que tenía una población total más grande. Y dado que la mayor parte de la producción económica en este período se determinaba simplemente por cuántas personas podían cultivar, es posible que este imperio tuviera la ventaja. Aún así, según los estándares modernos, las mejores estimaciones del Imperio Romano, con una producción de aproximadamente el equivalente a $50.000 millones estadounidenses hoy, colocarían a Roma en alrededor del 100º lugar entre las economías más grandes del mundo, en línea con países como Sudán, Jordania y Uganda. Obtiene un 5 de 10. Esa producción económica se distribuía entre una población de unos 50 millones de personas. Y nuevamente, obviamente no tenemos cifras exactas de población, ya que incluso el imperio en ese momento probablemente no tenía una idea real de cuántas personas vivían dentro de sus vastas fronteras. Pero según las mejores estimaciones, esto daría al país un PIB per cápita de alrededor de $1.000 estadounidenses. Eso lo pondría como uno de los países más pobres del mundo hoy, más o menos en línea con países como Etiopía y Ruanda. Sin embargo, aún lo colocaría significativamente por delante de lugares como Somalia y Afganistán. Pero eso no necesariamente se debe a que estos lugares sean realmente menos productivos económicamente. Es solo que sus industrias no se cuentan en cifras económicas formales. Así que Roma obtiene un 1 de 10 en esta categoría. La estabilidad y la confianza están bien, considerando todo. El imperio existió de una forma u otra por 2000 años. Pero en ese tiempo fue famoso por estar plagado de muchas luchas de poder político y conflictos internos, sin mucha tecnología moderna. También solo era próspero si la cosecha del año anterior era buena, así que obtiene un 5 de 10. El crecimiento prácticamente no existía más allá de simplemente agregar más personas al imperio mediante la conquista. El ciudadano romano promedio producía el mismo valor económico al comienzo del imperio que al final, así que obtiene un 0 de 10 porque desde su apogeo solo perdió producción nominal. La industria también era básicamente inexistente. Fuera de algunos artesanos especializados y élites que podían dedicarse a la ciencia, la filosofía y la ingeniería, la mayoría de las personas pasaban la mayor parte de sus vidas cultivando y realizando labores de subsistencia. El imperio obtiene un 2 de 10, sostenido solo por la industria de la construcción, que pudo haber sido impresionante para la época, pero que hoy no sería nada especial. En conjunto, eso le da a Roma una puntuación promedio de 2.6 de 10, colocándolo en el fondo de la tabla de clasificación, lo cual estamos seguros de que enojará a muchas personas. Pero según los estándares modernos es difícil ponerlo en otro lugar. Gracias por vernos, amigo.
No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos la próxima para seguir explorando el planeta.